Mi esposa me dijo, necesito espacio, me voy unos días sola. Y yo le creí, porque soy así. Porque en 7 años juntos, jamás le había dado una razón para dudar de mí. Y hasta ese momento, pensé que ella tampoco me la había dado a mí. Me llamo Mateo. Tengo 35 años y soy ingeniero civil. Siempre me ha gustado construir cosas sólidas. Puentes, edificios, relaciones. Y durante mucho tiempo, pensé que Laura era mi mayor obra. Nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba Derecho, siempre rodeada de gente, risueña, intensa. Yo era más callado, de los que prefieren una noche tranquila en casa antes que una fiesta. Pero nos entendíamos. O eso creía. Tuvimos una historia de amor de esas que parecen estables, sin grandes dramas, sin rupturas, sin secretos. O eso pensaba yo. Con el tiempo, nos casamos. Compramos una casa pequeña al sur de la ciudad, adoptamos a un perro y nos acostumbramos a una rutina que me parecía buena, tranquila, cómoda. Ella tenía un trabajo exigente en un bufete mediano. Últimamente hablaba mucho de sus proyectos especiales, con el jefe, que según ella era un genio del derecho corporativo. Yo nunca fui celoso, y jamás sentí la necesidad de revisar su teléfono o cuestionar sus horas extras. Pero empecé a notar algunas grietas, pequeñas cosas, como cuando empezó a usar perfume para ir al trabajo, aunque antes no lo hacía, o cuando llegaba más tarde de lo habitual, y me decía que perdió el metro, o que la reunión se alargó. No eran excusas imposibles, pero con el tiempo se sintieron mecánicas. 2 semanas antes de todo, una noche estábamos viendo televisión y noté que tenía la cabeza en otro lado. ¿Todo bien?, le pregunté. Sí, claro, solo estoy cansada. ¿Seguro? Mateo, no empieces. Estoy estresada, ¿sí? No hagas que sea peor. Así que me callé. Porque aprendí que si uno insiste demasiado, termina empeorando las cosas. Y eso fue lo que hice. Me tragué las dudas. Me aferré a la idea de que era solo el trabajo, que era solo una mala racha. El jueves siguiente, vino del trabajo más temprano. Se había tomado el día. Me dio un beso en la frente y me dijo, necesito espacio. ¿Cómo? No es sobre nosotros, dijo rápido. Es solo que estoy agotada. Necesito respirar. Unos días para mí. No te lo tomes mal. Te amo, pero necesito reconectar conmigo misma. ¿A dónde vas a ir? Un spa. No es muy lejos. Solo quiero estar sin teléfono, sin oficina, sin ruido. Me hará bien. La miré. Tenía la maleta ya lista, y la expresión de quien no está pidiendo permiso. Y lo acepté. Porque eso era lo que hacíamos. Confiábamos. La abracé. Le dije que la entendía, que aquí la esperaba. Te dejé una nota. Es una tontería, me dijo sonriendo. La nota tenía corazones. Decía que me amaba. Esa noche cené solo. Pedí comida por delivery y me puse a ver una película vieja. Y como tenía tiempo, revisé mis cuentas. No porque sospechara, simplemente porque es lo que hago una vez a la semana. Y ahí fue cuando lo vi. Un cargo de $1,876 en un resort 5 estrellas. El cargo no era de ese día, era del día anterior. El spa donde supuestamente iba ni siquiera existía con ese nombre. Lo busqué en Google. Nada. Me metí al sitio del resort. Reconocí el nombre. Es un lugar exclusivo. Privado. Caro. La cuenta estaba a mi nombre. Por supuesto. La tarjeta era mía. Ella la usaba desde siempre. Marqué al número de atención al cliente y pregunté con voz amable si podía enviar un ramo de flores a mi esposa, que estaba alojada allí. La recepcionista fue muy amable. Me dio el número de habitación. Ahí supe que ella ya no estaba reconectando con nada. Estaba descansando, sí, pero no sola, y no conmigo en mente. 5 horas después, estaba al volante, camino al resort. No llamé, no escribí, no le conté a nadie. Solo manejé, y mientras el camino avanzaba, algo en mí se fue rompiendo, pero no de la forma en que imaginé. No estaba destruido, estaba en pausa, como un ingeniero frente a una estructura con grietas, uno que aún no decide si va a repararla o demolerla. El camino hasta el resort fue largo, 5 horas exactas, pero no recuerdo el trayecto. No recuerdo qué música sonaba en la radio, si es que había algo sonando. Recuerdo los árboles difuminados en las ventanas, el cartel que decía «Bienvenidos al paraíso», y la sensación exacta de estar entrando en una obra en construcción, o en ruinas. Cuando llegué, estacioné lejos de la entrada principal. No quería ser visto. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sí sabía que no sería un escándalo. No me gusta el drama. Aún así,
El corazón me martillaba el pecho como si yo mismo fuera una estructura a punto de colapsar. Entré fingiendo seguridad. En la recepción, saludé con cortesía. Me acerqué al mostrador con una sonrisa. Buenas tardes. Mi esposa está alojada en la habitación 203. Quería hacerle una sorpresa. ¿Desea que la llamemos?, preguntó la recepcionista, amable. No. Solo dígame en qué zona está la piscina principal. Me gustaría dejarle algo allí. Lo dijeron sin dudar. Me dieron incluso un mapa del complejo. La piscina estaba en la zona oeste, detrás del restaurante de lujo. Caminé por pasillos de piedra, rodeado de jardines impecables. El lugar era hermoso, silencioso, caro. Y ahí la vi, con gafas de sol, un vestido de playa blanco y un cóctel en la mano, riendo, reclinada en una tumbona frente al agua, junto a un hombre, su jefe, ese mismo con el que tantas veces la escuché hablar, el que siempre la exigía más de la cuenta. Estaba sin camisa, con un abdomen perfecto para Instagram, y una sonrisa idéntica a la que Laura me regalaba cuando quería que le comprara algo. Cuando me acerqué, tardaron en verme. Ella fue la primera. Se quitó los lentes de sol. Su rostro se tensó en un segundo. Mateo, dijo poniéndose de pie. El jefe giró también, incómodo. Lo reconocí al instante. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella. ¿Te molesta? Yo pagué esta estadía. Su rostro se derrumbó. El de él también. Esto no es lo que parece, empezó ella. Ah, ¿no? ¿No parece que estás de vacaciones con otro hombre usando mi tarjeta mientras yo creo que estás sola, conectando con tu esencia? No me gritó. No me suplicó. No hizo nada. Se quedó congelada. Y yo me di media vuelta. Quédense, disfruten. Ya lo están pagando. Con mi dinero. De camino al estacionamiento, abrí la app del banco. Desde ahí mismo cancelé la tarjeta. También desactivé sus accesos a mi cuenta compartida. Y mientras lo hacía, la app de Netflix me pidió que iniciara sesión de nuevo. Sonreí. Volví a casa de noche. No lloré. No grité. Saqué su cepillo de dientes del baño. Cambié la contraseña del Wi-Fi. Cerré sesión en cada plataforma. Y escribí una lista. Una lista de todo lo que ella había usado a mi nombre. Empecé por el coche. Un leasing a mi nombre, aunque ella lo usaba. Llamé a la financiera. Les expliqué que retiraba mi consentimiento como avalista. Ella tendría que presentar sus propios ingresos o devolverlo. Luego vino el gimnasio. Su suscripción mensual que yo pagaba, porque era lo mínimo que podía hacer mientras ella trabajaba tanto. Cancelado. La tarjeta de crédito adicional. Dada de baja. Todo lo que había construido con ella. Ahora lo desmontaba, capa por capa. 3 horas más tarde, la casa ya no era suya. Y yo tampoco. A las 6:37 p.m. sonó el timbre. Miré por la cámara de seguridad. Laura, con 2 maletas. Llorando. No abrí de inmediato. La observé. Estaba despeinada, sin maquillaje, con los ojos rojos. Nada que ver con la imagen perfecta del resort. Cuando abrí, dejé la cadena puesta. Mateo, por favor. Tenemos que hablar. No hay nada que hablar. Antonio me echó. Dice que necesita tiempo para procesar todo esto. Interesante, dije. ¿Procesar qué? ¿La aventura, el fraude o el hecho de que se metió con la esposa de otro hombre? Ella tragó saliva. No tengo a dónde ir. Mi tarjeta no pasa. El coche está bloqueado. No puedo entrar a Netflix siquiera. No debería preocuparte Netflix ahora mismo, Laura. Por favor, solo por esta noche, hasta que encuentre dónde quedarme. No. Se quedó callada, como si no esperara esa respuesta. ¿No? No. Tú decidiste irte. Decidiste que necesitabas espacio. Decidiste a quién preferías tener a tu lado. Y esa persona no era yo. Me estás castigando. No, estoy respetando tu decisión. ¿Así? ¿Después de todo lo que vivimos? La miré. Sí, justamente por todo lo que vivimos. No voy a convertirme en el plan B de nadie. Cerré la puerta. Eché el cerrojo. Ella golpeó durante 10 minutos. Gritó mi nombre. Luego se hizo silencio. Uno que no se sentía triste. Se sentía limpio. Pasaron 48 horas desde que cerré la puerta en su cara. Durante ese tiempo, no dormí mucho. No por tristeza, sino por la extraña energía que deja un derrumbe. Como si mi cuerpo aún estuviera esperando el siguiente temblor. Y llegó. No fue Laura. Fue su hermana, Lucía. Primero, por mensaje. Después, por llamada. Finalmente, desde un número nuevo. ¿David? Sí, soy Lucía, la hermana de Laura. Lo sé. ¿Qué le hiciste? Está destrozada. ¿Qué le hice? Lucía, ¿en serio? Silencio. Luego una respuesta cargada de reproche. Solo digo que está durmiendo en un motel barato, que no tiene dinero, que me engañó con su jefe mientras usaba mi tarjeta.
Ella cometió un error. No. Ella tomó una decisión. Colgué. Bloqueé el número. No porque me molestara la llamada, sino porque no iba a dejar que una cadena de excusas ajenas volviera a enredarme. Ese mismo día, revisé todas mis cuentas bancarias. Cancelé el acceso compartido que teníamos a Dropbox, Spotify, HBO, todas esas pequeñas cosas donde todavía podía haber algún rastro de nosotros. Fue como barrer una casa abandonada. Cada rincón tenía polvo emocional, pero también fue liberador. Esa noche me senté en el sillón, con una copa de vino. Vi el resumen de gastos del último mes. Ahí estaba todo. La reserva del resort, las cenas, el servicio de masajes, 2 alquileres de coche durante el mismo fin de semana, y el pago de su mensualidad en el gimnasio privado. Todo con mi tarjeta. Todo durante las fechas en las que ella decía sentirse confundida. Entonces redacté un correo. Adjunté todos los gastos. Adjunté capturas de las reservas. Le escribí. Asunto. Rendición de cuentas y cierre. Laura, adjunto encontrarás el detalle de los cargos realizados con mi tarjeta durante las semanas en las que estabas, según tus palabras, tomando distancia para pensar. No espero que me devuelvas el dinero. No espero nada en absoluto. Pero quiero que sepas que lo vi todo. Que tengo pruebas de cada movimiento. Y que a partir de ahora, cualquier intento de contacto, manipulación o presión será documentado. Tu elección ya tuvo consecuencias, y seguirá teniéndolas. Mateo. No esperaba respuesta, pero la tuve. Asunto. Perdóname, Mateo. No sé por dónde empezar. Solo, no sabía que iba a salir todo tan mal. Yo pensé que Antonio, que lo nuestro podía ser real. Pensé que necesitaba algo nuevo, algo que me sacara de la rutina. No supe ver lo que tenía hasta que lo perdí. Ahora estoy sola, confundida. Él no quiere saber nada. Dice que fue un error, que solo me ofreció una distracción. Estoy viviendo con una amiga que me prestó su sofá. No tengo acceso a nada. Te juro que no quería hacerte daño. ¿Podemos hablar? No para volver, solo para cerrar esto bien. Laura. No respondí. No porque no tuviera palabras, sino porque no las merecía. La noche siguiente, apareció de nuevo. Esta vez, en mi trabajo. Yo estaba saliendo de una reunión cuando la vi, de pie junto al ascensor. Llevaba un abrigo gris, el mismo que solía usar para nuestras salidas de invierno. Me miró con una mezcla de culpa y esperanza. No dije nada. Mateo, solo escúchame. No estás autorizada a entrar aquí. No vine a armar escándalo, solo necesito que sepas que me equivoqué. Ya lo sé. Pero no me refiero solo a lo de Antonio. Me equivoqué contigo. Pensé que eras aburrido, que necesitaba a alguien más espontáneo, más salvaje. ¿Y lo conseguiste? Sí. Y fue un desastre. Me quedé en silencio. Ella dio un paso más cerca. No te pido que me perdones, solo quiero que me veas una última vez, no como la mujer que te falló, sino como alguien que aprendió la lección. ¿Laura? Sí. Te estoy viendo. Y veo exactamente quién eres. ¿Y quién soy? Alguien que cambió estabilidad por emoción. Y ahora no tiene ni lo uno ni lo otro. Ella bajó la mirada. Se le escapó una lágrima. No me moví. Adiós, Mateo. Adiós. La vi alejarse por última vez. Cuando desapareció por las puertas del edificio, sentí que la historia finalmente se había cerrado. No con ruido. No con venganza. Solo con verdad. Después de aquel encuentro en la puerta de mi trabajo, no volví a verla más. No volvió a buscarme. No apareció en mi casa, ni en el gimnasio, ni con excusas disfrazadas de trámites pendientes. Parecía que, finalmente, Laura había entendido. Y eso, para mí, fue suficiente. Pero las consecuencias para ella apenas estaban comenzando. Semanas después, un amigo en común, Mariano, que trabajaba en el mismo edificio que el jefe de Laura, me escribió. Mateo, ¿te enteraste de lo que pasó con Antonio? No, no me había enterado, porque ya no me interesaba. Pero lo leí. Y lo que me contó, honestamente, no me sorprendió. Antonio estaba casado, desde hacía más de 4 años. Y no, Laura no lo sabía. O al menos, eso dice ella. Lo cierto es que la esposa de Antonio se enteró del viaje de retiro por una publicación en redes sociales que hizo el hermano de Antonio, sin darse cuenta de que su cuñada no estaba bloqueada. Una historia corta, una toma de la piscina, 2 copas de vino, y Laura, sentada al lado. La bomba estalló. En menos de 72 horas, el matrimonio de Antonio estaba en ruinas, y él cortó todo contacto con Laura. Le bloqueó el teléfono.
Le bloqueó en redes. Le envió una carta legal diciendo que no volvería a comunicarse con ella directamente y que cualquier contacto debía hacerse a través de abogados. Laura estaba embarazada. Y eso sí que no era un rumor. Un test de ADN prenatal lo confirmó. Era de Antonio. Y la respuesta de él no fue hacerse cargo, fue contratar un abogado de familia y prepararse para un proceso de custodia que le permitiera limitar al mínimo su responsabilidad. Él quería evitar la manutención, o si no era posible, establecer un acuerdo que lo protegiera financieramente. Lo que quería evitar a toda costa era el escándalo. Pero ya era tarde para eso. En cuestión de días, Laura pasó de ser la amante del jefe poderoso a la exembarazada no reconocida de un hombre que la bloqueó en todos lados. Y sin acceso a dinero, sin coche, sin departamento, volvió a la única opción posible, la casa de sus padres. No lo supe porque ella me lo contara. Lo supe porque, cuando uno es parte de una historia como esta, siempre hay alguien que se encarga de enviarte los capítulos nuevos. Esta vez fue Lucía, su hermana, quien, sin saber que yo ya no leía sus mensajes, me escribió. Ahora sí estás contento, ¿no? La dejaste sola, sin apoyo, sin nadie. Se fue a vivir con nuestros padres, y está hecha un desastre. ¿No puedes ayudarla, al menos un poco? La bloqueé de nuevo. Y no por crueldad, sino porque era evidente que no entendían una verdad simple. Laura no fue víctima de una tragedia. Fue autora de sus decisiones. Un mes más tarde, la vi, casualmente. Yo estaba en una cafetería, saliendo de una reunión de trabajo. Iba caminando hacia mi auto con un café en la mano, y la vi al otro lado de la calle, con una bolsa de supermercado, visiblemente más delgada, y la panza ya notoria. Iba sola. No parecía hablar con nadie. Caminaba despacio, mirando el piso, como si no quisiera ser vista por el mundo. Por un segundo, sentí lástima, por lo que fue, por lo que pudo haber sido. Pero luego recordé algo. La última vez que la vi en una piscina, estaba sonriendo. No se veía confundida, ni triste, ni atrapada. Se veía feliz, porque pensaba que había ganado. Esa noche, mientras preparaba la cena, me senté a escribir en mi diario, una costumbre que retomé después del caos, y escribí algo que se me quedó grabado. No fue mi traición la que la destruyó, fue su apuesta. Apostó que el otro sería mejor, que yo siempre estaría disponible, que podía volver si el plan fallaba. Y perdió, porque esta vez la casa no estaba abierta, y la casa siempre gana. Poco a poco, mi vida volvió a su lugar. Volví a correr por las mañanas. Retomé clases de fotografía, algo que había dejado por falta de tiempo. Incluso me inscribí a un curso de cocina que dictaba los viernes una señora que hacía pastas caseras como las de mi abuela. Y fue ahí donde conocí a alguien. Sofía, 33 años, independiente, fotógrafa de bodas. Me hizo reír en la primera clase, cuando intenté hacer ñoquis, y terminé con una masa pegajosa e inmanejable. Nos sentamos juntos a almorzar después de clase. Intercambiamos teléfonos, y sin planearlo, empezamos a hablarnos cada día. No le conté de inmediato lo de Laura, pero cuando lo hice, no puso cara de pena. Solo dijo, bueno, ella te perdió. Yo tuve suerte. Y sonrió. Sofía y yo fuimos despacio. Después de todo lo que había vivido, no quería correr, no quería llenar vacíos. Solo quería construir algo real, sin traumas arrastrados ni dudas disfrazadas de amor. Pero había algo distinto en ella. No era su sonrisa, ni su energía, ni siquiera la forma en que parecía entender mis silencios. Era su claridad. Ella no venía a llenar nada, venía entera. Y eso cambió todo. Mientras tanto, la historia con Laura parecía desvanecerse, hasta que dejó su último intento. Fue a través de un amigo mío del trabajo. Ella sabía que no tenía cómo contactarme, así que usó a otros. Ese día, Nicolás, un colega con quien apenas compartía almuerzos, se me acercó con cara incómoda. Mateo, perdona que te diga esto. ¿Qué pasó? Ayer me escribió una tal Laura por Instagram. Me dijo que era tu ex esposa. ¿Qué quería? Que te dijera que está pasando por un mal momento, que se siente sola, que si podías, la ayudaras, económicamente. ¿Algo más? Sí, dijo que tú eras el único que alguna vez se preocupó por ella de verdad. Me reí. No por maldad, por absurdo. Le agradecí a Nicolás. Le dije que no se preocupara. Y no respondí. Porque ya no era mi responsabilidad. Porque ya no sentía rabia ni tristeza. Solo distancia.
En marzo, supe que había dado a luz. Fue Lucía, su hermana, quien subió una foto del bebé. Sin contexto. Solo una imagen del recién nacido, envuelto en una manta azul. Ninguna mención al padre. Ningún comentario. Solo una reacción. Me gusta. De Laura. Y nada más. Meses después, supe que vivía aún con sus padres, que había empezado a trabajar medio tiempo en un estudio pequeño de abogados, que le dio una oportunidad por recomendación, que Antonio no había vuelto a verla y que su abogado gestionaba todo a través de acuerdos escritos, y que la pensión era simbólica, suficiente para cubrir pañales, y poco más. Nadie dijo que la maternidad fuera fácil, pero Laura la empezó en el peor de los escenarios, sin pareja, sin plan, sin respaldo, solo con las consecuencias de su propia apuesta. Yo, por mi parte, seguí adelante. Sofía se convirtió en parte de mi vida, pero no como un reemplazo. Ella no venía a ocupar un vacío, venía a acompañarme a llenarlo desde cero. Nos mudamos juntos a mediados de año. Un departamento pequeño, con mucha luz, cerca del parque donde solíamos caminar los domingos. Y un día, después de cenar, mientras lavábamos los platos, le conté algo que nunca había dicho en voz alta. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió de todo lo que pasó con Laura? ¿Qué? Que me hizo sentir que ser constante, estable, planificador, era algo aburrido, como si amar con lógica fuera un defecto. Mateo, no lo digo por revivir el pasado. Lo digo porque tú hiciste justo lo contrario. Me hiciste sentir que esos detalles eran amor. Porque lo son, me dijo. Tú haces café cada mañana sin que yo lo pida, y no sabes lo importante que es eso. Lo aprendí, respondí, que el amor real se ve en las pequeñas repeticiones, no en los fuegos artificiales. Y nos abrazamos ahí mismo, entre espuma y platos limpios. Meses después, me encontré con Laura por última vez. Fue una casualidad. Un centro comercial. Yo salía de una librería. Ella entraba a una farmacia con su hijo en brazos. Nos cruzamos en el pasillo. Ella me vio. Yo también. No hubo palabras. Solo un gesto con la cabeza. Un reconocimiento silencioso. Nos vimos como se ven dos personas que compartieron algo grande, y que ya no tienen nada pendiente. Laura estaba pálida, cansada. El bebé dormía. Ella llevaba una mochila al hombro, una bolsa en cada mano, y ninguna sonrisa. Y por primera vez, no sentí nada. Ni odio, ni lástima, ni pena. Solo una sensación clara. Yo ya no estaba ahí. Esa noche, Sofía me abrazó fuerte mientras veíamos una película. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, solo estaba pensando en lo afortunado que soy. ¿Por qué? Porque apostaron contra mí, y aún así gané. Sonrió. Se acurrucó en mi pecho, y mientras ella se quedaba dormida, yo cerré los ojos y respiré. Por fin. Sin rencores, sin pasado. Solo futuro.